Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti. Esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Hace unas horas acaba de culminar la 16ª cumbre de los BRICS, que se realizó esta vez en Kazán, bajo la presidencia pro tempore de Rusia. Aquí han llegado 30 delegaciones gubernamentales, de las cuales 22 estaban representadas por sus líderes, y han llegado a una declaración extensa de 134 puntos, pero entre ellos pues se destacan el multilateralismo y orden mundial más justo, cooperación en materia de seguridad global y regional, necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional y una reforma integral de las Naciones Unidas. Pero además, pues esta alianza ha discutido la creación de una moneda común respaldada por el oro y también la implementación de un sistema de pagos independiente que sustituya al SWIFT. Bueno, hay muchísimas novedades, muchísimas propuestas que se han dado en el marco del BRICS 24 o la 16ª cumbre, y pues lo vamos a analizar el día de hoy en Nuestra América en Disputa, así que acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Estamos en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Noticias, Huayca, CDS Ecuador y CD Trabajo Colombia. Como les comentaba, hace unas horas, ha concluido la 16ª cumbre del BRICS, con pues la declaración de Kazán, que tiene pues es muy extensa, tiene 134 puntos bajo el lema fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justo. Bueno, para ahondar en los puntos que se trataron, en los principales puntos y que se han plasmado pues en esta declaración, nos acompaña Óscar Ugarteche, el reconocido economista, investigador, escritor y además analista internacional. Él es investigador en la Universidad Nacional de México. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos una vez más. Es un honor, un lujo tenerte en Nuestra América en Disputa. Placer inmenso. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, tu primera impresión de esta cumbre BRICS realizada en Kazán. Mi primera impresión es que China está haciendo un reclamo justo a que se cambien las reglas del juego en el mundo. Y lo está haciendo en compañía clara de Rusia, la India y Brasil y los nuevos países que se han juntado. Pero digamos, si uno mira el sentido, la orientación general de las resoluciones, todas apuntan a darle a China un papel más protagónico, China como un agente de la paz mundial, en sustitución de Estados Unidos, que era antes el agente de la paz mundial, y China reclamando un lugar en las instituciones financieras occidentales que ahora le está vetado básicamente por el G7. Ahora, hoy, sí, te decía que, bueno, los BRICS hoy en día con la inclusión de los últimos países y eso, que hay una lista larga de 30 países que han solicitado su ingreso, ¿no? Pero con los que ya están, pues representan el 44% de la población mundial y el 35% del Producto Interno Bruto Global. Ahora, con estas cifras, ¿tú crees que es suficiente para, por ejemplo, exigir que se concrete esta exigencia de la reforma integral de Naciones Unidas? Mira, el problema de la reforma integral de Naciones Unidas y de las instituciones derivadas de Naciones Unidas es la estructura de poder real. No es el peso específico del Producto Bruto Interno, ni el tamaño de las aportaciones derivadas del peso específico del Producto Bruto Interno, es el poder real.
O sea, si Estados Unidos no quiere, no hace. Y Estados Unidos no quiere. Y no quiere porque sabe que está en desventaja. Sabe. Es decir, no es un caso donde tienes al actor principal en declive que no es consciente de su declive. Yo creo que Estados Unidos es perfectamente consciente de su declive, es consciente de su impopularidad por la suma de metidas de pata que ha tenido en diferentes partes del mundo y más recientemente en Medio Oriente, y no está dispuesto a ser censurado. Y si tú haces una reforma del sistema de Naciones Unidas en serio, ¿cómo queda Estados Unidos? Como un país que ha violentado todos los acuerdos de Naciones Unidas, como un país que no ha colaborado en la búsqueda de la paz, que es para lo que se supone que está, ese es su papel en el mundo, y como un país que además tiene un déficit fiscal y externo gigantesco y un nivel de deuda pública insostenible. O sea, 130% del Producto Bruto de deuda. Claro, tú dices, es Estados Unidos. Sí, claro que es Estados Unidos. Pero ¿de dónde saca Estados Unidos el dinero para financiar eso? En parte de su propio Banco Central, cosa que el resto de nosotros en el mundo no podemos hacer, y de los bancos centrales del resto del mundo que guardan las reservas internacionales en dólares. En ese orden mundial, ¿cómo va a querer Estados Unidos cambiar eso? Ni hablar. Claro, pero si Estados Unidos es el dueño de la cancha y de la pelota, por ejemplo, Sí, sí. los BRICS también pueden hacer su propia cancha en paralelo y comprar su propia pelota, ¿no? Y en ese Es, sentido, por ejemplo, en el tema esta de la reforma de la arquitectura financiera internacional que han propuesto pues una nueva moneda que no sea el dólar, respaldada en su oro, en el petróleo y en todo lo que tienen los miembros del BRICS, y además está la creación de la implementación de un nuevo sistema de pagos para reemplazar al SWIFT. Con esos dos puntos, ¿no crees que ya descoloca el, claro, el dominio norteamericano? lo que pasa es que esos dos puntos ya están funcionando. O sea, ya hay una arquitectura financiera asiática, hay tal cosa, donde la cabeza del sistema es el Banco Popular de China, que ahora se ha constituido como un Banco Central de Reserva Internacional, como era el Fed, como en su momento fue el Banco de Inglaterra. Ahora es el Banco Popular de China. El Banco Popular de China está articulado con los 5 bancos más grandes del mundo, que son todos chinos. Está articulado con la Bolsa de Valores de Shanghái, que se fundó hace 4 años, y donde se comercian tierras raras, petróleo y otros. Se está articulado con compañías de seguros que aseguran los embarques de petróleo de los países sancionados. China es el principal exportador de petróleo del mundo hoy y es el principal exportador de petróleo de países que Estados Unidos ha sancionado y que no pueden exportar petróleo a Occidente. Entonces China compra el petróleo, lo paga en yuanes. Ese petróleo lo refina, lo pone en barcos y lo reexporta. O no lo refina, lo pone en barcos y lo reexporta con una carta de crédito de un banco chino y una compañía de seguros que asegura el embarque china. De manera tal que si alguien quiere prendar esa cosa y prenda el embarque, porque el origen es un país sancionado, la compañía de seguros china hasta asegura el embarque y tienen compañía de reaseguros también. Entonces, con una arquitectura así, más una bolsa de valores que funciona bastante bien y que no está abierta al mundo, para que no les haga un ataque como el que le hicieron a Japón en el 89, con ese cuadro y con un sistema de pagos, el CIPS, que es paralelo al SWIFT, China lidera una arquitectura distinta y junto con Rusia, sumados los dos, tienen el grueso de las reservas internacionales de oro del mundo. Con la India, los tres. Y con eso tienes el grueso de las reservas internacionales del mundo en oro. La pregunta aquí es si es que se puede regresar a un tipo de patrón oro como el que hubo antes y si no hemos aprendido de la crítica, que es que cuando se mueven las reservas físicas, la oferta monetaria cambia y eso puede llevar a ciclos económicos más acentuados. Eso fue lo que pasó con la crisis del 29.
Entonces, a mí la propuesta de tener un backing físico para la nueva moneda no me gusta. Yo prefiero el principio de una nueva moneda de referencia a partir de una cesta monetaria, como la que diseñé para Sudamérica cuando estábamos haciendo la arquitectura financiera del sur. Eso me parece más lógico. O sea, que es básicamente lo que es agarras todas las monedas de los países miembros, en este caso del BRICS, haces por pesos de Producto Bruto y de comercio una nueva unidad de referencia, y luego adentro del espacio se opera en moneda nacional. Y ya, y con eso eliminas el problema de los respaldos físicos. Pero creo que en todo caso ya está en curso el cambio. Yo creo que el Occidente ya está no solamente de bajada, sino anacrónico. O sea, lo que hacen con el Fondo Monetario es abusivo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se tire todo el poder del fondo sobre una institución que está en América Latina, y a los países del G7, que tienen déficits fiscales más grandes que los que tenemos en América Latina, no les dicen, pero ni la hora, nada, no pasa nada, porque son los dueños de la pelota? Y eso dicen que es multilateral. No, eso no es Pero, multilateral, nada. a ver, Oscar, yo te escucho estas cifras interesantes que das, que prácticamente hoy en día China es el dueño de la pelota en la práctica, al menos económicamente hablando en el mundo. Y cada vez más, además, se usa el yuan. El yuan ya tiene mucho más peso que el euro, y no sé cuándo va a ser, digamos, va a tener más peso que el dólar. No sé tú cómo ves eso, porque No. Una vez que el yuan sea la moneda, digamos, principal en el mundo, entonces, ¿dónde está respaldada la fuerza de Occidente? ¿En qué? En lo que produce. Siempre, digamos, lo que respalda las monedas es lo que los países producen. No es el lado financiero, es lo que los países producen. Claro, pero por eso, ¿por qué Pero Estados todavía no Unidos, estamos en un mundo multipolar? O bueno, ya estamos en el estamos, proceso hacia el mundo multipolar, pero ese ¿por qué es. Estados Unidos sigue imponiendo sus reglas del juego económica y políticamente cuando no tiene el poder ni la producción? Bueno, evidentemente tiene el poder porque tan tiene el poder que puede. Mira tú el O sea, el poder económico me realineamiento, refiero, porque no el político. es que mira, el realineamiento de América del Sur con Washington, a propósito de la llegada de China a Sudamérica y la toma de conciencia de que hay un puerto grande y las minas en Sudamérica están en manos de los chinos, el regreso de Washington a Sudamérica es un realineamiento. Mira todos los países que se han realineado: el Perú, Ecuador, Argentina, se han realineado con Washington cuando ya estábamos nosotros en una postura de no alineamiento. Pero eso es puro poder. Y no es poder económico, es poder coercitivo. Es poder real. Claro, esa era mi pregunta. Si no tienen el poder económico y, y Tienen el no poder tienen la producción, ¿cómo sostienen el poder político? por el militar, con el militar. ¿Pero hasta cuándo? Ah, ¿Hasta eso una lo dirá tercera guerra tu mundial? Pues, peinador, pero aquí hay un problema. La militarización de la política exterior de Estados Unidos es una expresión de su debilidad, ¿no? Tú no tienes que salir a ser el bully del barrio si es que eres la persona que tienes la razón, a quien todo el mundo quiere. Tú sales a ser el bully del barrio cuando nadie te quiere y además encima no tienes la razón. Y esto es lo que les ha pasado. Han convertido una política exterior que en algún momento tenía algún nivel de consenso a una política exterior en la que hay muy poco consenso. O sea, todo el desastre de Medio Oriente, que comienza con Irak, o quizás antes, con el ataque impensado a Irak, es decir, atacaron a Irak porque les dio la gana. Y dijeron, estos tienen una bomba atómica, y fueron, destrozan el país, y el mundo miró y dijo, Estados Unidos no respeta a un país que está en paz, no había hecho nada, estaban sentados ahí. Los atacan con un pretexto que es falso y han matado montones de gente. Y después dijeron, no, es que esto es por ISIS, por Al Qaeda, por ISIS. Y esto se convirtió, y hemos visto en lo que se ha convertido. Han destrozado Medio Oriente.
¿No había otra forma de hacer eso? Sí había, pero no tenían la capacidad, el liderazgo para hacerlo. Como no, lo que ha demostrado Israel, y ese es con socios así, Dios nos libre, lo que ha hecho Israel como socio de Estados Unidos es desautorizar a Washington. Cada vez que Washington le dice, por favor, pare la guerra, Netanyahu le dice, yo paré la guerra, ni madres, yo sigo haciendo la guerra. Y sigue haciendo la guerra, y mata, y mata, y mata, y Washington le sigue mandando armas. Y entonces, digamos, la desautorización de Washington, a donde los lleva en términos de política exterior, es a seguir militarizando la política exterior, que es lo que han hecho en Claro, Sudamérica. O sea, aquí viene la general Richardson, no viene el secretario Blinken, no viene el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, viene la general Richardson a dar la vuelta, a decir lo que hay que decir. Es ella la que habla. Y eso es una mala señal, es una señal de debilidad. Entonces, ahí estamos. Estamos en un momento de, de balance, sí, de balance. Estamos basculando entre el mundo liderado por Estados Unidos, centrado en el Atlántico, al mundo liderado por China, centrado en el Pacífico. Pero liderado por China y acompañado por Rusia, India, China, Sudáfrica, más todos los países petroleros, más ahora algunos otros países más. Pues la y lista cada de vez países más, y cada vez cada más. vez más, porque Y la la lista, lista es larga, ¿no? Hasta la ahorita lista hay es larga. 30 países en Claro, espera, ¿no? y la cantidad de petroleros que hay en esa lista es muy grande. Y claro que es muy grande, porque cada petrolero debe estar aterrado que les hagan lo mismo que le han hecho al otro petrolero. O sea, si atacan, a ver, atacan Irak, invaden Irak, y después de que atacan e invaden Irak y se van, ya con Irak destrozado, le ponen sanciones económicas a Irak y no dejan que Irak comercie su petróleo con Occidente en dólares. A ver, dime tú, en términos de línea de política exterior, visto desde afuera, si eso tiene sentido. Entonces, la percepción, si tú estás sentado en Egipto, es, ahí vienen los gringos. Y estos me van a hacer cualquier cosa, porque ya tú no sabes, pues. Ya no sabes. Es decir, Pero antes había una media idea, ¿no? ¿hasta cuándo se va a poder sostener esta situación desde el lado de Estados Unidos y la OTAN cuando ya el resto del mundo tiene clara la idea? Cada vez más países se quieren unir a esta alianza de los BRICS. Mira, Digamos, ¿cuándo empieza a perder peso? Porque el matón del barrio, que es una metáfora muy interesante que has puesto, ¿no? Que el poder de Estados Unidos se basa en su militarización. ¿Cuál es el punto de quiebre en este sentido? O sea, o destata una tercera guerra mundial o termina perdiendo el poder. bueno, sí, claro. El asunto es si pierde el poder antes de la Tercera Guerra Mundial o después. Pues si es después, entonces ya no importa que haya perdido el poder porque ya no estaremos, nadie estará, ¿no? Claro, exacto. Entonces, el asunto aquí es ¿Cómo pararlo? cómo se da la transición de liderazgo en el mundo, uno, y dos, cuál es la posición de los países que no nos alineamos ni con Beijing ni con Washington. Cómo regresamos a tener un mundo tripolar con Washington, Beijing y no alineados. Pues necesitamos urgentemente tener posturas de no alineamiento, porque yo no estoy seguro que en América Latina haya consenso sobre los valores orientales. Nosotros somos en América Latina occidentales y cristianos, ambas cosas. Entonces, una, una cultura dominante que no es occidental y que no es cristiana, nos es ajena. Y al mismo tiempo, es nuestro principal socio comercial, es el principal acreedor, es quien trae la tecnología, el cambio de la matriz energética, los nuevos autos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo nuevo viene de Asia. Pero viene junto con una cultura que nosotros desconocemos absolutamente. Entonces, ahí, en esa combinación, y estando dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos en términos de seguridad, América Latina tiene que colocarse en una posición de no alineamiento.
Y yo creo que también África debería estar ahí. Pero, en fin, África es más musulmana, hay menos cristianismo, en fin. Ahí eso está más, ahí hay más oriente que acá. En esta parte del mundo no hay una presencia oriental significativa culturalmente, ¿no? Entonces, el no alineamiento es el futuro, pero yo no veo todavía la construcción de un movimiento no alineado en el espíritu de Bandung para nuclear a los que no queremos estar ni con uno ni con otro, a los que queremos estar dentro de nuestro propio espacio. Yo creo que eso es, digamos, el camino futuro. O sea, BRICS es construir un balance que refleje mejor la estructura de poder mundial, por un lado, pero por el otro, tú necesitas una tercera posición que diga ni por acá ni por allá, sino con ambos o con ninguno, ¿no? Yo creo que para allá Y esa, tendríamos que esa estar. tercera posición la veo bastante difícil, ¿no? Porque Así los es. países del sur global y del este, digamos que dependen de China o dependen de Occidente. Sí, pues, pero la situación es complicada, ¿no? La situación es complicada, porque si nosotros nos vamos completamente hacia Asia, o sea, nosotros nos anclamos en Asia, ¿qué hacemos con los temas de seguridad en América Latina? ¿Quién es el garante de nuestra paz? Porque ahora el garante de la paz en este hemisferio es Estados Unidos, con el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca del año 47 y con la doctrina Monroe del año 1823. Entonces, ¿cómo nos salimos de eso? Uno, o sea, ¿cuánta debilidad se necesitaría? Pero como digo, si tú estás débil, lo que haces es militarizarte. Digamos, Trump es la persona de Trump, es la imagen de lo que es Estados Unidos en el mundo. El bully que se tira encima, que insulta. Eso que hace Trump en el mundo, es lo que hace Estados Unidos en el mundo. Es la mejor imagen de lo que está pasando con Estados Unidos. Y claramente no es una imagen de fuerza. Es una No, imagen es de una abuso. imagen totalmente débil, ¿no? Y ahora Claro. que habla, bueno, yendo al plano más político de esto de los BRICS eh, o sea, la versión de Washington sobre Rusia era que estaba aislado y hemos visto pues una supercumbre con representantes de todos los gobiernos del mundo prácticamente, o de casi todos, toda la prensa occidental ahí. Entonces, ¿dónde está ese aislamiento que vocifera la Casa Blanca? No, sí, pues, no. Pero yo insisto que el personaje, que lo que le pasa a Estados Unidos ahora es lo que le pasa a Norma Desmond, la personaje de la película esta que se llama Sunset Boulevard en inglés, que es una actriz del cine mudo que se queda encerrada en su casa y su marido le inventa que están esperando que le llegue el próximo gran papel. Entonces, mientras tanto, ella debe permanecer en la casa y la cuida, ¿no? La cuida y le monta un mundo en los años 20, hasta que llega un periodista y después de una larga historia que es la película, el periodista la acompaña a la puerta y cuando abre la puerta, la película que es en blanco y negro se convierte en colores, hay sonido, pasan los autos rápidos y ella no reconoce en qué mundo está. Eso, que es el personaje de Norma Desmond en esa película, es lo que le pasa a Estados Unidos. Se han encerrado en un mundo que ya no existe y dicen que el resto del mundo está aislado. Claro, pero eso Tiene no, sentido el humor, tiene sentido el humor. Ayer estaba leyendo claro. unas declaraciones donde decía un empresario, no sé si era Elon Musk o quién, que tenían ellos, Estados Unidos, que aprovechar su ventaja tecnológica para seguir liderando el mundo. Y pues no se han dado cuenta que tienen retraso tecnológico, cosa que están diciéndolo todos, incluidos los propios analistas estadounidenses, y tienen un problema que es más serio, que es que tienen un rezago en la formación de ingenieros electrónicos. Entonces no pueden fabricar con profesionales estadounidenses los equipos que necesitan fabricar
para sustituir las importaciones de China de microchips. Pero eso, digamos que eso es un dato de la realidad, no es reconocido. Y es, digamos, aquí lo triste es que estamos viendo el decaimiento de un país, el de liderazgo de un país, que fue un país muy apreciado después de la Segunda Guerra Mundial, porque había liberado al mundo de las barbaridades hechas por Hitler, cometidas por Hitler, ¿no? Cuando después deciden que ellos son el faro de la libertad y la democracia y comienzan a hacer atrocidades en el nombre de la libertad y la democracia, comienzan a perder brillo. Pero ya, digamos, en los últimos tiempos la pérdida de brillo es absoluta, ¿no? Hablando de pérdidas de brillo, lo que está pasando con Cuba es un horror. O sea, que Cuba no tenga petróleo y que Estados Unidos siga ratificando el bloqueo, es solamente una expresión de hasta dónde los intereses específicos están por delante de los intereses globales. En lugar de estar asegurando Estados Unidos un proceso en Cuba, en cualquier caso, de una transición pacífica, fácil, lo que está asegurando es una pelotera. Una pelotera. Ahora, después de escucharte todo este rato, me queda dando vueltas. ¿Por qué es que todavía no, si bien estamos en la transición a un mundo multipolar, ¿por qué? ¿Qué falta para solidificarlo? Para que Estados Unidos deje de, por ejemplo, meter sus manos políticamente en todos lados, como por ejemplo en Cuba, que es su voto más el de Israel dentro de Naciones Unidas, que no permite levantar el bloqueo desde hace décadas. Entonces, ¿qué faltaría para, digamos, ese es el poder. Inaugurar una nueva cancha con las nuevas pelotas? Lo que pasa es que ese es el poder que tienen, pues. O sea, ellos, parados sobre el principio de la excepcionalidad, bueno, yo no ratifico porque no me da la gana. Y como yo soy papá y soy el garante de la paz mundial, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es poder. Yo puedo porque puedo. Puedo porque puedo. Y puede, pues. Ya cuando no pueda será otra cosa, pero mientras tanto, ¿sabes qué? Tiene la moneda de pago, el dólar como vehículo, como activo del Tesoro estadounidense, es muy persuasivo, pues. Porque si tú utilizas un activo de un país que te ha bloqueado como medio de pago, estás fregado. Ahora, en la medida en que van surgiendo nuevos medios de pago, la utilización de estos bloqueos y estas sanciones económicas que no permiten el uso del dólar como medio de pago para el comercio, va bajando, pues, ¿no? Bueno, de hecho, Venezuela se ha brincado las sanciones al comenzar a comerciar su petróleo con China. Claro. Y pudo recuperar su tasa de crecimiento, en fin. Ahora, ¿qué pasa con los países de Occidente que siguen, que le dan el amén todavía a Estados Unidos? Por ejemplo, bueno, en este caso Turquía, ¿no? Que es miembro de la OTAN y ha pedido su ingreso a los BRICS, digamos, ha prendido las luces de alerta, ¿no? A Occidente. Pero ayer, por ejemplo, escuchando a varios analistas, que interpretaban esta reunión de los BRICS, esta última en Kazán, decían que los países de Europa en el fondo se morían de ganas de entrar a los BRICS por estas nuevas reglas de juego, porque a ellos también les afecta el sistema financiero actual. Pero lamentablemente porque el papá Washington no les permite, pero se están, digamos que podría ser muy beneficioso también para los países de Europa, por ejemplo, ser parte de los BRICS, ¿o no? Lo que pasa es que el mundo está dividido en Oriente y Occidente. Claro. Y entonces, Europa es Occidente, pues. Es más, Europa es donde sale la idea de Occidente. De ahí sale, ¿no? Nosotros salimos del Imperio Español y del Imperio Británico. El Imperio Americano nos llegó a la postre hace
80 años. Claro, pero el sistema financiero actual es obsoleto, está caduco también para el propio Occidente. Claro, claro. Yo creo que ahí pasan varias cosas, ¿no? Uno, yo creo que el papel de Estados Unidos en Europa y Japón por la Segunda Guerra, por la forma como acabó la Segunda Guerra, le da tanto a Japón como a Europa la garantía que Estados Unidos los va a proteger siempre. Ese es el tema de la OTAN, además. Ese es el sentido del Tratado del Atlántico Norte. Es que todos juntos, pero protegidos bajo el liderazgo de Estados Unidos, serán los que se encarguen de defenderse de las amenazas que lleguen de afuera. El sentido de la OTAN, que es un sentido de defender a Occidente, era que Estados Unidos tenía un papel protagónico. Cuando Trump dice voy a comenzar a cobrarle a los países para que ellos paguen por su propia seguridad, la OTAN comienza a perder sentido. Porque si ya cada quien va a pagar su propia cuenta, ¿para qué estás adentro de un tratado donde dijiste que en principio era Estados Unidos quien pagaba la cuenta? ¿No? Tú ponías la tropa, pero Estados Unidos pagaba la cuenta. Bueno, y ahora resulta que no. Pues creo que también, yo creo que la OTAN está pasando por un mal momento. Yo creo que efectivamente Trump sería una persona que podría liquidarla. Y si Trump liquidara la OTAN, cosa que yo creo que le encantaría, eso le daría a los países europeos espacio para sacar la cabeza. Yo lo que siento con Europa es que se ha convertido en un subordinado, en una periferia de Estados Unidos, y han perdido totalmente autonomía. O sea, el Brexit británico fue una expresión clarísima de subordinación británica a Estados Unidos, y Europa sin Gran Bretaña es mucho más pequeña, pues. O sea, se ha ido uno de los tres grandes. Eran Alemania, Francia y Gran Bretaña los que hacían el grueso del Producto Bruto de la Unión Europea cuando estaba Gran Bretaña ahí. Se les ha ido uno de los tres grandes. Entonces, han debilitado a la Unión Europea, los ingleses, lo que para Estados Unidos está formidable, porque los hace crecer a ellos cara a Europa. Pero cara al resto del mundo, nosotros vemos en la pérdida de peso de Occidente, y lo otro que vemos es el manejo peculiar del discurso periodístico, donde, no sé si te has fijado, pero al 5% de crecimiento de China, que probablemente sea 4.4, se habla como si fuera una gran crisis china, y al 2% de Estados Unidos y 1.2 de Europa se habla como una especie de vigorización de la economía. Ese tipo de discurso, que es un discurso esquizofrénico, pues está alejado de la realidad, lo que hace es crear una realidad que eventualmente los ciudadanos de esos países creen. Y yo creo que la apuesta es de que el resto del mundo también lo crea, pero si miras los números no tiene sentido. Es decir, hay un problema serio con lo que está pasando con la prensa económica en Europa y de Estados Unidos, perdón, y en Estados Unidos. Pero yo creo que la versión, o sea, la herramienta mediática que tiene este discurso, que a través de los conglomerados mediáticos en el mundo de Occidente, es cada vez menos creíble, ¿no? Y está además todas las redes sociales, el internet, la prensa alternativa. Entonces, todos estos discursos, caen en saco roto cada vez más. Entonces, quizás hace 10 años o hace 20 años se podía manipular a la gente con información de pocos medios, ¿no? Sí, pues. Pero sí, bueno, en fin. Eso es cierto. Mira, se nos ha ido el tiempo, de verdad es un lujo, yo me quedaría horas contigo escuchándote sobre este tema. Una última pregunta ya para cerrar, Oscar. De cara ya a la siguiente cumbre del BRICS, que será el próximo año en Brasil, pues hay 134 puntos que me imagino desarrollarán algunos, otros no. Todos los miembros, los presidentes han lanzado propuestas de programas, en fin. ¿Cuál es tu diagnóstico para los próximos meses, para la siguiente cumbre que será en Brasil? ¿Qué crees que puede avanzar? ¿Avanzará este tema de la alternativa al SWIFT, de la moneda independiente,
de los programas, las plataformas para invertir, exportaciones, desarrollo industrial, etcétera. ¿Cómo ves el transcurso del siguiente año? Yo creo que va a haber tres ejes en el próximo año. Uno va a ser la insistencia en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la del Fondo y el Banco, la insistencia, en la que será en abril, será, ¿no? La insistencia de la reforma del sistema de votación, porque es insostenible. O sea, China no puede tener el 4% del voto del Fondo Monetario, pues, no puede. Si el voto se mide por el peso del comercio por el Producto Bruto en el mundo, China no tiene el 4, tiene como el 17. Entonces, no pueden seguir insistiendo que es el 4. Y eso, yo creo que van a seguir por ese canal. La insistencia en que eso hay que reformarlo va a seguir. Esa es una línea. La otra es la línea que tiene que ver con el cambio de la matriz energética. La persistencia de Estados Unidos en energías fósiles, en alianza con algunos países medioorientales que son sus aliados, sus viejos aliados militares, yo creo que está en declinio. O sea, el eje petrolero, Estados Unidos, Medio Oriente petrolero, está en declinio y hay una parte de Medio Oriente que ya está orientada hacia China, hacia Oriente. Y esa parte de Medio Oriente orientada hacia China está ya pensando más en energías renovables. Entonces yo creo que vamos a ver esa transición o ese conflicto en términos energéticos, lo vamos a ver subirse a un escenario más visible en el nombre de lo que estamos constatando, que es que el cambio climático ya llegó, que estamos en el 7º año de sequía global, que las producciones agrícolas en el mundo se están recortando, que eso está haciendo que las canastas de alimentos suman, o sea que hay un tema inflacionario en el tema alimenticio por falta de agua, y que esto es un riesgo urbano, porque aquí no estamos solamente hablando de que sube el precio del tomate, estamos hablando de que las ciudades se quedan sin agua. A ver, pues deja tú a Nueva York sin agua a ver cómo le va, o deja a Londres sin agua, o deja a París sin agua, o deja lo que tú quieras sin agua. Nos pasó en México no hace tanto, y Ciudad de México estuvo con una emergencia hídrica muy grande. Y Ciudad de México tiene en la zona grande, completa, más allá de la propia ciudad, con el conurbado, son 26 millones de personas. Y 26 millones de personas que en algún momento tenían un par de horas de agua al día. Eso no puede ser, pues, eso no puede seguir. Y al mismo tiempo, el comercio de alimentos basados en agua, o sea, tomates, paltas, aguacates, que llaman en otras partes, uvas, que son pura agua. O sea, es pura agua para producir y es pura agua para exportar. Eso, en algún momento, alguien va a decir, espérate un ratito, si no hay agua en el país para tomar, ¿cómo estamos exportando el agua? No, es que nos genera producto bruto. Sí, pues, sí, genera, todo eso genera. Pero es agua. Estamos comerciando cerveza y la cerveza es agua. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, es agua que no hay, la sacas, la pones en botellas y la exportas a 50,000 kilómetros, porque qué rico es tomarte una Heineken en la India. Una Heineken producida en algún otro país, ¿no? La cerveza modelo se produce en el desierto de Zacatecas. Ahí se produce la cerveza modelo para exportación. 24 millones de hectolitros de agua pura, en un país que ha tenido crisis hídrica. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que eso va a ser un tema fundamental, el tema del agua, el tema del cambio climático, asociado al del cambio de la matriz energética. Ese es un segundo tema. Y el tercer tema probablemente tenga que ver con reglas de comercio. Porque la OMC está parada, porque Estados Unidos no quiere, porque sabe que si reactiva la OMC pierde todos los 57 juicios que tiene ahí. Entonces no quieren reactivar la OMC.
Porque claro, la OMC no va a decir que está bien que Estados Unidos ponga arbitrariamente sanciones a países porque le da la gana, pues porque no. O sea, porque así no funciona el sistema. Pero yo creo que ese va a ser un super tema. Creo que esos 3 ejes van a ser, ¿no? El comercio, Muy el de interesante. energía y el del sistema de votación en las instituciones financieras internacionales. Y en paralelo va a seguirse fortaleciendo lo que existe. Entonces, la construcción del nuevo poder sigue en curso, el declinio del viejo poder sigue en curso, y claro, ¿cómo responde Estados Unidos a esto? Probablemente militarizando más su política exterior, sea quien sea el presidente electo. O sea, aquí para nosotros, en el resto del mundo, el presidente electo en realidad es un detalle, ¿no? Es la misma política. Los chinos dicen que Trump es un poco peor, pero hay que recordar que Biden ha seguido exactamente la política de Trump. Entonces hay una política de Estado contra China, y es una política de Estado contra China porque China tiene liderazgo tecnológico. Ese liderazgo tecnológico se considera que es una amenaza a su seguridad nacional porque les quita efectivamente el liderazgo, pues. Ahora, cuando uno se habla de seguridad nacional, está hablando en términos militares. Y ese es el problema. Si Estados Unidos responde militarmente a la amenaza, pues estamos fritos, ¿no? Ahí estamos. Exacto, ese es el gran temor, ¿no? Que mientras que el mundo transcurre y con todos estos puntos de agenda que tú bien has mencionado, y en paralelo todos estos programas y plataformas, convenios bilaterales, en fin, de Oriente, avanzan, como bien dices, ya sea Harris o sea Trump, es lo de menos, ¿no? Es una política de Estado agresiva y militar. Entonces, ese es el gran problema que tenemos a corto plazo, creo yo, ¿no? Así es, así es. Bueno, Oscar, un placer, un lujo tenerte en Nuestra América en Disputa. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos pues tenerte en una siguiente oportunidad. Por supuesto y con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya parecido el programa tan interesante como a mí. Si no lo han visto completo, los invito a buscarlo en los canales de YouTube de NTV Info, también en el de Huayca. Están colgados en los respectivos canales. Nuestra América en Disputa. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.